Hola, ¿qué tal? Hoy estudiaremos el tema de subgéneros literarios narrativos. El objetivo de este tema es identificar las características de los subgéneros narrativos. Para tal efecto, debemos poner atención en 3 puntos importantes: definición, textos narrativos y subgéneros narrativos. Los textos narrativos también son llamados épicos y presentan una cadena de acciones que son representadas por personajes en un tiempo y un espacio determinado. En la trama de la historia o hecho relatado aparecen los personajes, que son quienes realizan las acciones y presentan un conflicto que buscarán resolver. Estas historias contienen las descripciones de los personajes y los lugares, así como diálogos o monólogos, lo que permite a los lectores enterarse de los hechos por la voz de los personajes. Estos se clasifican en subgéneros, que son las formas literarias en que el autor expresa su emotividad y subjetividad. Los subgéneros narrativos literarios son novela, cuento, fábula, mito y leyenda. Ahora, veamos las características de cada uno de ellos. La novela es el relato de mayor extensión donde los personajes resuelven varios nudos. Existen múltiples personajes y las fuerzas que ellos desencadenan son decisivas para el desarrollo de la acción. Lo importante son los personajes. Se clasifican en novelas realistas, policíacas, de ciencia ficción, romántica, psicológica, entre otras. El siguiente ejemplo es un fragmento de la novela titulada Juan Salvador Gaviota, del autor Richard Bach. Leámosla en grupo para identificar las características de la novela. El cuento es un relato breve con pocos personajes. Plantea un solo nudo que se vive con gran intensidad. Lo importante en el cuento es la historia que se comparte. Se clasifica en cuentos de hadas, cuentos fantásticos, históricos, de ciencia ficción, de suspenso, entre otros. Un ejemplo es el cuento titulado El dinosaurio, de Augusto Monterroso. La fábula es una de las clasificaciones del cuento donde los personajes son generalmente animales y presenta un nudo que se soluciona dejando una moraleja o enseñanza. Lo importante es la enseñanza que deja al lector. Existen fábulas con personajes humanos, animales, plantas y objetos inertes. Leamos El gusano de seda y la araña del autor Tomás de Iriarte. Trabajando un gusano su capullo, la araña, que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada a mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano, con sorna, respondía. Usted tiene razón, así sale ella. Identifiquemos ahora la moraleja o enseñanza de esta fábula. El mito surge como respuesta a las interrogantes del hombre primitivo sobre los fenómenos de la naturaleza, el origen del mundo y todo lo que le rodeaba, como la muerte. Sus personajes son dioses o semidioses y lo importante es la acción. Existen mitos cosmogónicos, teogónicos y antropológicos. Leamos en grupo el siguiente ejemplo e identifiquemos las características del mito. La leyenda es una composición breve en verso o en prosa que relata un hecho imaginario, pero íntimamente relacionado con la historia, las tradiciones, las costumbres y los lugares de un pueblo. Es de origen popular y sus personajes son héroes. Existen leyendas históricas y etiológicas. Leamos el siguiente ejemplo en grupo e identifiquemos las características de la leyenda. En conclusión, cada subgénero es una interpretación de la realidad. Puede ser real o ficticia, dependiendo de la imaginación del lector. Gracias por su atención.